Vivo en un mundo rodeado de oscuridad, enfocado en la prosperidad. No tengo un rumbo cierto a dónde voy. El vacío que siento en mi ser, solo alguien lo puede hoy llenar. Jesucristo, quien es fiel amigo, pues con su sangre me dio libertad. Reconciliados en Cristo, vida eterna nos da. Unidos con su poder y amor nos sostendrá. Dejamos atrás el pasado, en sus brazos hallamos la paz. Seguros estamos que por su amor al cielo nos llevará. Cuando nos alejamos, Él nos amó y por su muerte en la cruz nos rescató. Él tomó mi lugar por amor, creando un puente que nos acercó a Dios. Es el momento de abrir nuestro corazón y aceptar su invitación. ¿Quieres ir al cielo con el Señor? Reconciliados en Cristo, vida eterna nos da. Unidos con su poder y amor nos sostendrá. Dejamos atrás el pasado, en sus brazos hallamos la paz. Seguros estamos que por su amor al cielo nos llevará. Reconciliados en Cristo, vida eterna nos da. Unidos con su poder y amor nos sostendrá. Dejamos atrás el pasado, en sus brazos hallamos la paz. Seguros estamos que por su amor al cielo nos llevará. Qué maravilloso y qué bendición encontrarnos nuevamente en nuestro programa Reconciliados. Un saludo para cada uno de ustedes. Saludamos también de manera muy especial a aquellos que nos acompañan del otro lado de la pantalla, desde sus casas, desde su oficina, su lugar de trabajo, desde el carro, desde el bus, pero que nos están mirando a través de nuestro canal Hope Channel Interamérica. También un saludo para ustedes y una bendición, que Dios pueda bendecirles en este día. Quiero invitarles a buscar en sus Biblias el libro de Josué, el capítulo 2. Si tienes una Biblia cerca, ubica el libro de Josué, el capítulo número 2. Allí vamos a tener nuestra referencia bíblica. Nuestro texto bíblico va a estar allí en Josué, capítulo número 2. Mientras buscas allí en tu Biblia, permíteme contextualizar un poquito lo que vamos a hablar hoy. La ciudad de Jericó era una ciudad muy importante en el valle del Jordán. Se encontraba a unos 8 kilómetros del Mar Muerto y a unos 27 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Era una ciudad ubicada en el corazón de la tierra de Canaán. Era una ciudad, por supuesto, que estaba cerca del río Jordán y de alguna u otra manera se había convertido la ciudad
de Jericó en una ruta comercial que conectaba a Asia y también al África. Era una ciudad donde vivían personas de diferentes nacionalidades que llegaron a ese lugar con el propósito de comercializar sus productos. Jericó llegó a ser, podríamos llamarlo, una ciudad cosmopolita por la variedad de personas que estaban allí o que vivían, pero también por los diferentes comercios que llegó a tener. Era una ciudad hasta cierto punto importante. A pesar de estar ubicada en un lugar desértico, Jericó era conocida por su abundancia de agua, ya que había recibido la bendición de tener algunos manantiales muy cerca. Y estas fuentes convertían a la ciudad de Jericó en un oasis en medio del desierto. Pero también hacían de esta ciudad una ciudad económicamente próspera. En sus tierras se podían producir algunos frutos, y no solamente producirlos, sino también comercializarlos. Parte de los productos que se generaban allí en Jericó estaban los dátiles, las uvas, los higos y también los granos. Pero Jericó también era conocida como una ciudad pagana. Era una ciudad donde se rendía culto a Baal y también a Astartet. Era una ciudad, podíamos llamarla, una ciudad extravagante. La adoración a estas deidades paganas estaban relacionadas con prácticas completamente inmorales, como la promiscuidad sexual, la prostitución sagrada y el sacrificio humano. Y esto hacía esta ciudad una ciudad completamente corrupta e inmoral. Pero también Jericó tenía otra característica. Jericó era una fortaleza militar. Jericó poseía una gran muralla que llegó a ser una estructura defensiva impresionante. Algunos consideran que Jericó o la muralla de Jericó tenía un espesor de unos 3 a 5 metros de ancho, pero que también tenía una altura de 11 metros o superaba los 11 metros. Pero lo que hacía aparentemente impenetrable esta ciudad era que la ciudad estaba en una colina y eso la hacía una ciudad muy defensiva. Esta ciudad de la que estamos hablando, de Jericó, era por lo tanto el primer objetivo militar de Josué y del ejército de Israel. Pero antes de cualquier incursión militar, dice el texto bíblico allí en el capítulo 2, que antes de incursionar militarmente, antes de, podríamos llamarlo así, de invadir militarmente esta ciudad, Josué tomó la decisión de enviar 2 espías. Esos espías debían ir a la ciudad de Jericó, debían entrar, debían revisar la ciudad, pero también debían explorar la tierra alrededor de Jericó. Quizás la razón por la cual estos espías entraron a la ciudad de Jericó, a pesar de que militarmente era una muralla, era una fortaleza, era que si ciertamente era una fortaleza, una puerta tenía que estar abierta para poder la ciudad comercializar sus productos. Así que es lógico pensar de que estos espías entraron como un comerciante o como un viajero casual que andaba por el lugar. Pero lo cierto es que el texto nos dice que los espías entraron a la ciudad de Jericó. Pero estos hombres, una vez que entran a la ciudad de Jericó, deben ser muy cuidadosos. Ellos deben ser muy cuidadosos por dónde debían andar. Ellos debían resguardarse en un lugar
donde la gente pudiese guardar los secretos. Ellos debían resguardarse en un lugar donde la gente no estuviera comentando quién entra o quién sale. Así que el lugar que ellos se encontraron allí en la ciudad de Jericó, el lugar que ellos encontraron fue la casa de citas de Rahab la ramera. En esos lugares, en esas casas de citas, los secretos quedan ocultos bajo el oscuro manto de la mentira. Lo que suele pasar en una casa de citas no se comenta. En una casa de citas no se está pendiente de quién entra y quién sale, de dónde viene y a dónde va. Incluso cuál es el nombre o si está o no está casado. Rahab, el personaje de nuestra historia, era una mujer que perfectamente podríamos llamar una mujer de la calle, que por el oficio que tenía, había obtenido lo suficiente para establecer su negocio. Una posada que realmente era una casa de citas. A ese lugar, a esa casa de citas, llegaba toda clase de hombres para dar rienda suelta a sus placeres. Esa casa llegó a convertirse en un lugar de diversión. Así que en ese lugar, en esa casa de citas, se refugiaron los espías. Pero hay algo interesante en el texto. Al parecer, el corazón de aquella mujer no estaba completamente en orden. Dios, de alguna u otra manera, estaba trabajando en el corazón de Rahab. Estaba trabajando en el corazón de una mujer prostituta, de una mujer ramera. Imagínense esto. Una prostituta tratando de encontrar y de buscar a Dios. Ahora, permítame hacer un paréntesis en esto, en esta historia. Y permítame mencionar algo importante. En la Biblia nosotros vamos a encontrar muy recurrente que al lado del nombre de una persona le colocan un adjetivo, algo que lo identifique, que puede ser el lugar de procedencia o de quién es hijo. Entonces, cuando usted va a la Biblia, usted va a encontrar, por ejemplo, nombres como Josué, el mismo Josué, hijo de Nun. Cuando se habla al principio en el libro, se dice Josué, hijo de Nun. Puede encontrar nombres como Débora, pero uno la identifica o la Biblia la identifica como Débora la profetisa. Puede encontrar nombres como Simón de Cirene o Simón el celote, o puede encontrar nombres como Saulo de Tarso. Pero cuando hablamos del nombre de Rahab, nos encontramos que el adjetivo que le colocaron no era nada halagador. El adjetivo que le colocaron o el adjetivo que tiene en la Biblia, pues no era nada bueno. Y cuando vemos el relato bíblico y cuando vemos las menciones de Rahab en la Biblia, vamos a ver que los escritores pareciera que de alguna u otra manera quieren mencionar que Rahab era ramera. Y quizás la intención, en el fondo, era tratar de mostrar lo que Dios podía hacer en la vida de una persona cuando abre su corazón a Dios. En lo que puede pasar en la vida de una persona cuando abre su corazón a Dios y cuando permite que Dios entre en su vida. Ahora, los seres humanos somos, podríamos llamarlos dispuestos, libres, o no sé qué nombre ponerle, para etiquetar a las personas. Somos muy prestos para etiquetar a la gente. Podemos encontrar expresiones como allí va el borrachito de la esquina, cuando hay una persona que está luchando con el vicio, con la adicción del alcohol. La persona tiene su lucha,
pero enseguida nosotros los seres humanos lo identificamos como el borrachito. O ese es el hijo de la señora María. Ese muchacho es un drogadicto. Enseguida estamos colocándole la persona, la etiqueta, lo señalamos, el drogadicto. Esa es Josefina, la que el marido la dejó por otra mujer más joven que ella. Esa es Josefina, la que el marido la dejó. O allí va Pedro, el que hace años atrás se robó un carro. Lo cierto es que las personas pueden haber cambiado su estilo de vida. Las personas pueden haber dejado esa vida en el pasado. Pero es muy recurrente hoy en día en los seres humanos seguir etiquetando a las personas por las experiencias del pasado. Y las señalamos por la manera como ellos han vivido en el pasado. Etiquetamos a las personas, las marcamos por la vida que llevaron, por el lugar donde nacieron, porque no fueron tan favorecidas como otras personas. Pero sabes, permíteme decirte algo, apreciado amigo. Las etiquetas, los señalamientos, en ocasiones crean heridas y grietas en el corazón de la persona que es señalada y que es etiquetada. Muy poca es la gente que se siente orgullosa o feliz de una etiqueta negativa que le han colocado. La mayoría detesta la manera como la gente la mira, como la gente la señala. Recuerdo en una ocasión una persona, fui a visitarla, estaba conversando con ella, le estaba haciendo una invitación y la persona me dijo, mire, no voy a ir a ese lugar, no voy a ir a esa campaña, no voy a ir a ese lugar porque a mí no me gusta cómo la gente me mira. Y yo le digo, pero ¿cuál es el problema? El problema es que yo todavía estoy luchando con el alcohol. Yo de vez en cuando me tomo mi cerveza y todavía estoy luchando. Entonces, cuando la gente me mira, la gente me mira feo, me mira mal. Así que yo no quiero ir a un lugar donde la gente me esté señalando y esté diciendo, esta es la borrachita o la persona que bebe licor en tal lugar. Hay personas que se sienten mal por las etiquetas que les colocan, por la manera como las señalan. Hay personas que fueron menos favorecidas que otras, personas que tienen sus luchas, que tienen sus desafíos personales, que están luchando con sus defectos de carácter, que están luchando con una condición física en sus cuerpos, que están luchando con sus adicciones, que están luchando con sus vicios, que tienen desafíos en la vida, pero se sienten señalados, se sienten marcados, se sienten etiquetados por la manera, por la forma como han llevado sus vidas. El plan, y escucha bien lo que te voy a decir, el plan de Satanás es degradar la imagen de Dios en tu vida. El plan de Satanás es que como persona te degrades, que como persona sienta que no tienes valor para Dios. Ese es el plan de Satanás. Pero el plan de Dios para tu vida y para mi vida es un plan totalmente diferente. Si regresamos a nuestra historia de hoy, de Josué capítulo 2, vamos a encontrar algo interesante. Ahora esta mujer resguardó la integridad de los espías. Los había escondido en el terrado y dice los versículos 3 al 5, dice que cuando los hombres del rey, los siervos del rey vinieron a la casa de Rahab preguntando a dónde estaban los espías, ella le dijo, bueno, ciertamente ellos estuvieron aquí, pasaron un rato aquí, pero se fueron, yo no sé a dónde han ido, ellos no informaron a dónde se fueron, así que salgan pronto a ver si logran darle alcance. Y dice la escritura que ellos pues salieron de ese lugar. Y cuando ellos salieron, entonces Rahab subió a hablar con los espías. No es fácil para el hombre entender hasta dónde puede llegar el amor y la misericordia de Dios. De alguna forma, de alguna manera, el Espíritu de Dios
Dios estaba trabajando en el corazón de Rahab, en medio de la conversación que tiene con los espías, en medio de la conversación, Rahab le expresa que de alguna u otra forma ella entendía la manera como Dios estaba conduciendo al pueblo de Israel y que todos los triunfos que Israel estaba teniendo y que iban a tener era porque Jehová los estaba acompañando. Los versículos 9 al 11 expresan la convicción de Rahab. Ella dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra. Rahab está reconociendo, una mujer pagana, una mujer prostituta, una mujer con un pasado oscuro, está reconociendo que Jehová tenía un plan con la tierra de Canaán y que Jehová estaba entregando esa tierra. Porque dice ella: el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los habitantes del país ya han temblado por vuestra causa. Porque, y fíjense, esta parte es muy importante, interesante, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Ella está retrocediendo años atrás, está retrocediendo a una experiencia de Israel años atrás y está diciendo: hemos entendido que Jehová secó el Mar Rojo para que ustedes pasaran en seco. Y luego les habla de cómo habían ellos destruido a Sehón y Og de los amorreos. Y oyendo todo esto, dice ella, el corazón de todo hombre ha desmayado aquí en Jericó. No ha quedado, dice ella, aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba, dice ella, y también Dios abajo en la tierra. Este reconocimiento de que Dios estaba obrando de manera milagrosa y poderosa en el pueblo de Israel, en el triunfo de Israel, le llevó a Rahab a ganar el favor de los espías. Así que en medio de un trato, ella le dice a los espías: así como yo he guardado la vida de ustedes, yo ahora les pido que cuando Jehová llegue y destruya la ciudad de Jericó, yo y mi familia podamos ser resguardados de la destrucción. Y dice el texto bíblico que un cordón de grana era la señal, era lo que iba a identificar la casa de Rahab. Y todo el que estuviera dentro de la casa iba a ser resguardado. El cordón de grana era la seguridad de que cuando viniese el ejército de Israel, entonces la casa de Rahab junto con su familia no iba a ser destruida y no iba a morir. El texto nos dice, por allá más adelante, en el capítulo 6, que los espías cumplieron la promesa. Jericó fue destruida y solo Rahab y su familia que estaba dentro de la casa se salvaron. Apreciado amigo que me escucha, Rahab no tenía un currículo que la representara delante de la sociedad. Su trabajo hasta entonces era despreciable y lo ha sido a lo largo de toda la historia, a lo largo de toda la vida. Ese trabajo ha sido despreciable. Una mujer de la calle, una ramera, una prostituta, la gente no lo mira bien. Ahora, esa mujer amada por los hombres, esa mujer amada por los hombres y despreciada por cualquier sociedad religiosa, es la que Dios tomó para resguardar la vida de los espías. Y podríamos hacernos una pregunta a la altura de esta reflexión. ¿Cómo se le ocurre a Dios utilizar a una prostituta? ¿Cómo se le ocurre a Dios utilizar a una ramera para resguardar la vida de sus espías? ¿Cómo se le ocurre a Dios utilizar a una prostituta, a una mujer de la calle, a una mujer marginal, a una ramera para cumplir el propósito
del pueblo de Israel de mandar 2 espías y ellos regresen a informar. ¿Cómo se le ocurre a Dios hacer semejante cosa? Mientras Satanás está tratando de que los seres humanos perdamos nuestra identidad, mientras que Satanás está tratando de degradar la imagen de Dios en la vida de cada ser humano, Dios, por el contrario, está tratando de reconstruir su imagen en cada uno de nosotros. Dios está tratando de levantarnos del piso. Dios está tratando de darnos un lugar en su pueblo. Dios está tratando de darnos un lugar en su reino. Dios está tratando de darnos un nombre nuevo. Dios está tratando de darnos una identidad. Algo que nos identifique, ya no por nuestro pasado, sino que algo que nos identifique ahora como hijos de Dios. Dios no rechaza a la prostituta. Dios no rechaza al alcohólico. Dios no rechaza al drogadicto. Dios no rechaza al que le pega a la esposa. Dios no rechaza al infiel. Dios no rechaza al mentiroso. Dios no rechaza al que critica. Dios no rechaza al que juzga. Dios no rechaza al chismoso. Dios no está de acuerdo con lo que nosotros hacemos. Dios rechaza nuestro comportamiento, Dios rechaza lo que hacemos, pero Dios nos ama muchísimo y Dios ama a todos los seres humanos. Dios rechaza el pecado, pero ama profundamente. Y escucha bien lo que te voy a decir, Dios ama profundamente al pecador. Puede ser que Dios no esté de acuerdo con lo que tú o yo estemos haciendo, pero nunca debemos olvidar que Dios nos ama muchísimo, porque para Dios nosotros somos especiales. Dios no está de acuerdo con lo que haces, pero Dios nos ama muchísimo. Nosotros debemos entender que nuestra labor en esta tierra no es rechazar a la gente, no es excluir a las personas por su vida, por su pasado. Esa no es nuestra labor. Nuestra labor en esta tierra es amar a la gente por las cuales Cristo murió en la cruz del Calvario. La transformación de Rahab, apreciados amigos que me escuchan, revela la grandeza del amor y la misericordia de Dios. A pesar de su pasado, Dios no solamente la perdona, sino que a pesar de su pasado, Dios la perdona y Dios la restituye. Dios la eleva, le da un lugar de honor. Rahab pasa de ser, la historia de Rahab pasa de ser de una historia, de una mujer marginal en una vida de pecado, a ser una mujer de fe, a ser una mujer valiente, a ser una mujer heroína, y que la Biblia respalda eso de la vida de Rahab. Rahab redescubre su identidad cuando entrega su corazón a Dios. La historia de Rahab nos recuerda que no importa nuestro pasado, Dios puede transformarnos y darnos una nueva identidad. Pero tienes que creer en Dios. Tienes que abrir tu corazón a Dios. Tienes que entregar tu vida a Dios, y cuando tú abres tu corazón a Dios y tú entregas tu vida a Dios, entonces tu vida cobra un sentido y una identidad diferente. Rahab, la historia de Rahab es un recordatorio poderoso que en la familia de Dios no hay lugar para la exclusión. En la familia de Dios no hay lugar para el rechazo, sino que en la familia de Dios hay lugar para la gracia, hay lugar para el amor, hay lugar para la compasión, hay lugar para la misericordia y hay lugar para la salvación en Cristo Jesús. ¿Qué puede hacer Dios con una persona que decide entregarle su corazón, que decide entregarle su vida y que por supuesto decide apartarse de su vida de pecado? Vamos a ver los resultados en la vida de Rahab y quiero invitarle que vayan conmigo
al libro de Mateo, el capítulo 1, el verso número 5. Mateo, capítulo 1, el verso número 5. Ahora miren lo que la Biblia dice. Ahora vamos a ver a Rahab mencionada en otro lugar. Vamos a ver a Rahab. ¿Qué pasa con Rahab? Dice allí la Biblia: Salmón engendró de Rahab a Booz. Rahab se casó con un israelita. Salmón era su nombre. Y engendró de Rahab a Booz. O sea que Rahab se convirtió en la mamá de Booz. Booz se casó con Ruth. Y de el matrimonio de Booz y Ruth nació Obed. Pero ¿quién era Obed? Obed fue el padre de Isaí. ¿Y quién era Isaí? Isaí llegó a ser el padre del mejor rey que tuvo Israel, de David. Y si usted sigue la genealogía, se va a dar cuenta que al final de la genealogía se menciona que llegó entonces el Mesías. Pero la pregunta es, ¿cómo se le ocurre a Dios o a Jesús tener como tatara abuela a una mujer que venía de la calle? A una mujer que era prostituta y ramera. ¿Cómo se le ocurre a Dios eso? Eso solo se puede entender cuando entendemos el inmenso amor de Dios por el ser humano. Eso solamente se puede entender por la gracia de Dios. Así es la gracia de Dios. Te toma de donde estás y te coloca en un lugar diferente. Te da una nueva identidad, te da una nueva experiencia, te da una nueva vida y te coloca en un lugar diferente. Un texto más o dos textos más. Santiago capítulo 2, verso 23 al 25. Santiago allí está tratando de meterse en el difícil tema de la justificación por la fe. Y está tratando de enlazar la fe y las obras. Y miren lo que hace Santiago, dice allí la Biblia. Dice allí, y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, dice Santiago. Y entonces mete a Rahab en el asunto y dice: asimismo, o sea, está comparando la vida de Rahab con la vida de Abraham. Abraham fue justificado por la fe. Ahora, Rahab también, y dice allí, asimismo también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Qué impresionante es la gracia de Dios. Ahora mire ese texto. Por la fe, dice la Escritura, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y sabes tú dónde está ese versículo? Bueno, ese versículo está en Hebreos capítulo 11, verso 31. ¿Y qué hay en Hebreos capítulo 11, en todo el capítulo 11? Pues en todo el capítulo 11 nosotros nos encontramos grandes hombres, encontramos líderes, hombres que entregaron su vida al Señor, hombres que Dios utilizó de manera maravillosa. O sea, en Hebreos 11 está lo que nosotros hemos llamado el cuadro de la fe, el cuadro de los héroes de la fe. Pero ¿cómo se le ocurre a Dios meter ahí a Rahab si Rahab era una ramera? Pues solamente hay una razón. Y la razón es que no hay límites para la gracia de Dios. No hay límites. Así es la gracia de Dios. Te toma de donde tú estás, en tu vida de pecado, en tu suciedad, en tu inmundicia, siendo el desprecio de la gente, no habiendo nada bueno en ti o no habiendo nada bueno en nosotros, en medio de los chismes, en medio de la crítica, en medio de tus mentiras, en medio de tus rencores, y te lleva. Cuando entregas tu corazón a Dios, Dios te toma de ahí,
Cuando entregas tu vida a Dios, Dios te toma de ahí y te lleva al lugar donde Dios te quiere tener. Porque la gracia de Dios es una gracia que transforma. La gracia de Dios es una gracia que reivindica. La gracia de Dios es una gracia que revive. La gracia de Dios es una gracia que reconstruye. La gracia de Dios es una gracia que eleva. La gracia de Dios es una gracia que te da una nueva identidad. La gracia de Dios es una gracia que te da un nuevo nombre. La gracia de Dios es una gracia que te da un nuevo pueblo, una nueva identidad. Ahora somos llamados hijos de Dios. Y quiero cerrar mi reflexión con un texto que se encuentra en Primera de Juan capítulo 3. Miren lo que dice el texto. Mirad, cuando tú abres tu corazón y tu vida a Jesús, y entregas tu vida a Jesús, mira lo que dice el texto. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, dice allí Juan. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Porque una vez no éramos hijos de Dios. Una vez estábamos en el pecado. Una vez estábamos en la suciedad. Una vez éramos el desprecio de la gente. Una vez estábamos tildados, estábamos manchados, estábamos etiquetados, estábamos señalados. Pero ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, sabemos que cuando Jesús se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Eso es la gracia de Dios. Te toma de donde tú estás, en tu vida pasada, te toma y entonces te saca de allí, porque le abres el corazón, porque le entregas tu vida, te saca de allí y te lleva a un lugar diferente, te da una nueva identidad, te da un nuevo nombre, te da un nuevo pueblo, una nueva familia y te hace candidato al reino de los cielos y te dice, ahora serás llamado hijo de Dios. Eso es la gracia de Dios. Y por eso, el final de la historia de Rahab es un final maravilloso. Porque aunque los escritores bíblicos todavía dicen o identifican a Rahab como la ramera, es cierto también que Rahab ahora aparece como una mujer de fe, como una heroína, una mujer que abrió su corazón a Cristo Jesús. Quiero invitarte hoy a que no permitas que Satanás moldee tu vida, porque tu identidad no te lo da tu vida pasada. Es posible que los errores que has cometido han sido muy grandes, pero abre tu corazón a Jesús y entrega tu vida a Jesús y ten la plena seguridad que Dios te dará una nueva identidad, un nuevo nombre, te dará un pueblo, una familia. Quiero invitarte a que abras tu corazón a Jesús para que seas llamado como dice Primera de Juan 3, para que seas llamado hijo de Dios. Y cuando Jesús se manifieste, vamos a ver a Jesús tal como Él es. Quiero invitarte a redescubrir tu identidad, no en lo que el pecado hizo en tu vida, sino en lo que Cristo hoy puede hacer en tu vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia y también por tu gracia. Señor, qué bueno es saber que tú nos tomas de donde estamos, en nuestros delitos, en nuestros pecados, en nuestra suciedad, y cuando abrimos nuestro corazón a ti, tú nos tomas de allí, Señor, y nos llevas a crecer, nos llevas a un lugar diferente, nos das una nueva identidad, nos das un nuevo nombre, un nuevo pueblo, nos hace llamar parte de la familia de Dios. Permite, Señor, que cada una de las personas que nos ha escuchado hoy
pueda entender el gran amor que tú tienes con cada uno de ellos. Que si por alguna razón están viviendo un momento difícil en su vida, han fallado, han pecado, que puedan entender, Señor, que en ti pueden encontrar perdón, pero también pueden encontrar restauración, salvación y vida eterna. Y pasar a ser llamados hijos de Dios. Bendice a cada persona que nos ha escuchado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Juzgaba, la veía con desdén, pero Dios vio más adentro, vio su corazón también. Rahab creyó por fe, su fe la hizo actuar, escuchó la voz de Dios. Su honor le restauró. Dios puede cambiar tu historia, darte una nueva identidad. No importa el pasado, no importa tu error, serás nueva criatura en Jesús. Dios puede cambiar tu historia, y descubre quién eres en verdad. Ella fue mujer de fe, ayudó a los espías, pues confió en ese Dios que todo ve. Transformó, su familia salvó, de una mala vida a heroína, su historia fue redimida. Dios puede cambiar tu historia, darte una nueva identidad. Serás nueva criatura en Jesús. Dios puede cambiar tu historia, darte una nueva identidad. Serás hoy su hijo, te perdonará y descubre quién eres en verdad. El mundo te juzga por lo que hiciste.